allá van. Capítulo 18 del libro 4000 años de control de precios y salarios, cómo combatir la inflación. Las curas para la inflación. A través de la historia se ha podido observar que los controles de precios y salarios resultaron ineficaces como curas para la inflación. En algunas oportunidades aliviaron momentáneamente los síntomas de la inflación, en otras redujeron las expectativas de inflación, contribuyendo así a disminuir la presión pública ejercida sobre el gobierno para estimular el crecimiento monetario. Sin embargo, en todos los casos, dichos controles duraron poco tiempo y nunca fueron totalmente efectivos en lo que se refiere a los fines previstos. En verdad, y según se ha señalado, los controles de precios y salarios a menudo producen un efecto pernicioso en la economía, de modo tal que empeoran la situación inflacionaria. Si los controles de precios y salarios resultan ineficaces como cura, ¿de qué otras medidas se dispone? El presente capítulo desarrollará algunas posibilidades. La teoría económica de comienzos de la época de posguerra reconocía un fenómeno relacionado con el nombre del economista A.W. Phillips. Dicho fenómeno consistía en una correlación negativa entre el nivel de desempleo y las variaciones en los salarios. Según esta teoría, los salarios se incrementaban con mayor rapidez cuando el nivel de desempleo era bajo, y las mismas se incrementaban más lentamente o aún caían cuando aumentaban el nivel de desempleo. Si se cumpliera dicha hipótesis, lo cual es una suposición razonable, que los precios se encuentran enlazados con los salarios, la curva Phillips sugería una correlación negativa estable entre el estado de variación en las tarifas salariales y el nivel de desempleo. En la época en que se formulaba el análisis de la curva de Phillips, las variaciones salariales eran mínimas, a pesar de algunas fluctuaciones importantes a corto plazo. La relación entre el desempleo y la inflación parecía ser suficientemente estable en dichas circunstancias y sugería una política de interacción probablemente inevitable entre el desempleo y la inflación. Los responsables de la política económica podían elegir entre un elevado nivel de empleo conjuntamente con un elevado nivel de inflación, o bien podían reducir el estímulo de su política y disfrutar de menor inflación, por supuesto con tasas de desempleo más elevadas. Aún la deflación sería posible si la demanda global y en consecuencia el empleo fueran suficientemente bajos. La ubicación del gobierno en la curva de Phillips se basaba, según se creía, totalmente en sus políticas, ya fueran monetarias, fiscales o de otra naturaleza, con el fin de estimular la demanda global y como consecuencia el empleo. Los economistas comenzaron a investigar las relaciones numéricas entre la inflación y el desempleo en una serie de países. No obstante, con el tiempo se puso en evidencia que en realidad no existía ninguna correlación estable y negativa. En el periodo de posguerra, con tasas de pleno empleo, parecía posible que las tasas de inflación se elevaran cada vez más. Aparentemente, el mismo nivel de empleo requería un incremento en el grado de estímulo inflacionario. En el discurso que pronunció en oportunidad de recibir el premio Nobel, Milton Friedman comparó la tasa de empleo con la tasa de variaciones de los precios, con posterioridad al intervalo necesario para adaptar los precios una vez incrementados los salarios. Y descubrió que en efecto la relación Phillips tendía a ser negativa hasta los años 60, pero posteriormente el desempleo y la inflación aumentaron paralelamente. Pero los Estados Unidos constituye una excepción, donde la relación no se tornó positiva sino hasta 1973, lo que podría explicar la razón por la cual los principales economistas y los diseñadores de políticas demoraron en aceptar el giro experimentado y prefirieron atribuirlo a factores especiales en cada país, tales como militancia sindical. No obstante, a principios de la década del 70 se podía observar claramente que la dualidad inflación con estancamiento, stagflation, no solo era posible, sino que caracterizaba a muchas economías occidentales. La curva de Phillips parecía haberse desplazado hacia el exterior.
¿Y por qué habrá sucedido esto? Según la opinión de Friedman, las sorpresas son las que cuentan. Una tasa inflacionaria del 20% bien podría estar acompañada por tasas de desempleo bajas, siempre que fueran constantes y predecibles. Friedman expresa que un cambio imprevisto es muy diferente. En primer lugar, la impredecibilidad de los precios hará que sea difícil para los productores invertir racionalmente. Generará dudas e incertidumbre. La oferta de empleo, en consecuencia, tenderá a disminuir. En segundo lugar, un nivel de precios inconstante reduce la duración óptima de los compromisos laborales no indexados. En una situación inestable será mucho menos probable que los empleadores contraten mano de obra por periodos extensos y a un salario fijo, ya que se arriesgan a que los precios disminuyan mientras que los salarios y otros costos continúen aumentando. El resultado será un efecto adverso al empleo. Como ya se ha explicado, el efecto de los controles será, asimismo, confundir aún más los precios y el comportamiento del mercado. Los gobiernos establecen los precios de una amplia variedad de servicios, postales, energía y mucho más, y regulan aún más. En época de inflación, dichos gobiernos asumen el control de casi todos los precios, ya sea explícitamente o por restricción. La resultante incapacidad para orientar la actividad económica por medio del sistema de precios deja un cierto nivel de inflación coexistiendo con un desempleo creciente. Si el fin principal de la política del gobierno es mantener el nivel de empleo, entonces la inflación aumentará cada vez más. La política anterior de interacción ya no funciona. Según expresa Kagan, los diseñadores de políticas enfrentan un dilema. Puede detenerse la inflación, pero las políticas tradicionales funcionan con menor eficacia. Y la nación se torna más reacia a incurrir en altos costos originados por su implementación forzosa. Así es que se profundiza la duda sobre la capacidad del gobierno para controlar la inflación, debilitando la reacción de los precios y por consiguiente la efectividad de la política de restricción. Así se alimenta la inflación de su propia fuerza, combatiendo la inflación por medio de la indexación. Los gobiernos se encuentran bajo una presión considerable para mantener una expansión inflacionaria. Los empleadores que otorgaron aumentos salariales significativos basados en la expectativa que continuará la inflación y los prestatarios que obtuvieron préstamos a altas tasas por la misma razón, se encontrarían en serias dificultades si, repentinamente, se detuviera la inflación. Asimismo, y según lo observado, el mismo gobierno se beneficia con la inflación. En consecuencia, el problema de curar la inflación se limita al problema de descubrir la manera de reducir esta presión sobre el gobierno. Un enfoque particularmente promisorio es el de la indexación, tratado extensamente en la excelente obra de Herbert Girsch y otros. Indexación implica un enlazamiento entre contratos financieros, tales como hipotecas, salarios, impuestos, etc., y la tasa de inflación. Dichos contratos se establecen en términos reales y no en términos nominales, mediante el uso de lo que comúnmente se denominan cláusulas de ajuste por inflación. Tal indexación puede favorecer la reducción de los efectos colaterales que derivan de la inflación en su periodo de finalización y reducen las posibilidades de inflación futura. El gobierno de los Estados Unidos ya usa cláusulas de ajuste por inflación en lo que se refiere a previsión social y demás beneficios jubilatorios, a los salarios de un gran número de empleados públicos y otros asuntos. Los impuestos que se expresan como un porcentaje determinado sobre los precios también se ajustan automáticamente. No obstante, se necesitan otras cláusulas de ajuste si de alguna manera se desea reducir las presiones inflacionarias. El impuesto a las ganancias, grabado sobre la persona, podría ajustarse fácilmente, de manera que las tasas se relacionen con el costo de vida de las exenciones personales y demás deducciones se aumenten de acuerdo con la inflación. Dichas medidas se implementaron en Canadá. Además, puede ajustarse la base para calcular las ganancias de capital, con el fin de cubrir la inflación. Lo mismo sucede con la base para calcular las amortizaciones. En lo que concierne al sistema impositivo para las sociedades, podría incluirse los ítems ya mencionados, al igual que las ganancias y pérdidas contables. Asimismo, puede indexarse los títulos emitidos por el gobierno
abonando los intereses de acuerdo con el alza en el costo de vida, en lugar de establecer un porcentaje fijo. Dichos títulos indexados podrían resultar tan atrayentes en una situación inflacionaria que las empresas privadas se verían obligadas a usar el mismo sistema. El hecho de que el mercado de capitales comenzara a funcionar en términos reales daría como resultado una mayor seguridad y predecibilidad en las inversiones. Existe una objeción importante al concepto de indexación, que consiste en realidad en una mala interpretación del principio, pero no merece considerarse en el presente capítulo. Se argumenta que los ajustes por inflación realmente tienen un efecto inflacionario en la economía, ya que el gobierno debe aumentar la emisión de moneda para poder cubrir los contratos que incluyan cláusulas de ajuste por costo de vida, ya que responden a inflaciones anteriores. Sin embargo, debe observarse que los ajustes por inflación no producen efecto alguno sobre la tasa de inflación. Dichos ajustes quizás permiten que se transmita la inflación ya existente en forma más rápida y pareja en la economía, y esta igualdad en sí puede ser una ventaja para combatir la inflación, pero no aumentan ni reducen por sí mismos la tasa inflacionaria. Los ajustes de los contratos celebrados de acuerdo con el costo de vida resultan de un aumento ya existente en la emisión y no anticipa una nueva. Otras maneras de combatir la inflación. Otros cambios estructurales en los gobiernos podrían contribuir a reducir la presión sobre los gobiernos para generar y prolongar un sobreestímulo inflacionario. La Comisión Republicana de Estudios de Washington elaboró un extenso paquete de medidas antiinflacionarias que incluyeron algunas de dichas sugerencias, y aunque las medidas se refieren específicamente a los Estados Unidos, muchas de sus lecciones serán apropiadas en otros países. El primer paso sería dejar sin efecto no solo los controles de precios y salarios, sino también todas las otras manipulaciones en los precios por el gobierno, al igual que la facultad de los funcionarios de gobierno para regular los precios y las competencias. Hay leyes en la mira para ser derogadas, tales como el mantenimiento de precios de reventa o las de distintos estados sobre lealtad comercial que existen en muchos países y regiones. Dichas leyes prohíben a los minoristas reducir los precios por debajo de un cierto nivel. Se protege la ineficiencia y el gasto inútil. Sin embargo, esto es un lujo que no podemos permitir si tenemos la intención de combatir la inflación. Debería prestarse nuevamente atención a las entidades reguladoras, especialmente a la Junta de Aeronáutica Civil, que están facultadas para mantener artificialmente elevadas las tarifas aéreas y para limitar la competencia. Un efecto similar resulta de la participación de un país en la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que fija tarifas más elevadas y niveles de servicio más bajos de los que quisieran brindar muchas otras líneas aéreas. En numerosos países, los vuelos internacionales y de cabotaje constituyen una parte significativa de los costos comerciales. El hecho de que el transporte aéreo sea tan oneroso mantiene los costos comerciales y, en consecuencia, los precios artificialmente elevados. Algunas de las normas federales de seguridad están lejos de ser costo eficiente y constituyen un nuevo impuesto a empresas y a los individuos. Por ejemplo, el efecto de las normas estrictas de seguridad en la industria automotriz fue incrementar los precios, evitar la competencia y las innovaciones, especialmente en el desarrollo de automóviles pequeños, en los cuales el costo de cumplir con las normas de seguridad constituye una gran parte del costo total del vehículo. Dichos costos podrían reducirse haciendo opcionales algunas de las disposiciones más estrictas y costosas. Podría satisfacerse así a aquellos adquirientes de vehículos quienes pensarán que dichos cambios eran realmente convenientes. De igual forma, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional constituye un impuesto a las empresas. A menudo los costos son muy elevados, especialmente para el pequeño empresario, y los beneficios son mínimos. Con frecuencia, los pequeños empresarios no tienen posibilidad de afrontar la renovación de plantas y maquinarias antiguas. Esta es la razón por la cual, en los años posteriores a la implementación de las OSJA, existió una tendencia a incrementar los precios y simultáneamente aumentó el número de empresas declaradas en quiebra y el desempleo. El monopolio gubernamental de algunos servicios, tales como el correo, constituye una eliminación estatutaria de la libre competencia. Como tal, el correo puede imponer las tarifas que desee y ofrecer niveles de servicio mucho menores que aquellos posibles si existiera la competencia.
En la actualidad, el Servicio Postal de los Estados Unidos hace uso del Servicio Unido de Encomiendas, UPS, una empresa privada, para el envío de algunas de las encomiendas postales. Además, el UPS puede garantizar el envío en un periodo establecido, que es más de lo que el Servicio Postal de los Estados Unidos puede ofrecer. Algunas empresas, tales como ciertos servicios de suministro de energía eléctrica, entregan la factura por mano en lugar de hacerlo por correo, debido al elevado costo. Actualmente resulta menos costoso invertir grandes sumas de dinero en equipamiento para que puedan respaldarse las cuentas telefónicamente. Los monopolios gubernamentales, tales como el Servicio Postal de los Estados Unidos, constituyen un lujo del que puede prescindir la economía inflacionaria. Existen otras numerosas disposiciones elaboradas para proteger a los sectores agropecuarios e industriales de los Estados Unidos, que en realidad mantienen elevados los precios. Se pueden citar ejemplos tales como la Ley de Importación de Carnes, los cupos de importación de lácteos, la Ley Jones, el monopolio de los Estados Unidos en aguas costeras, y muchos otros programas que determinan cupos o respaldos de precio. Leyes de salarios mínimos. Las leyes de salarios o jornadas mínimas también se elaboraron con el fin de proteger a los trabajadores, pero en realidad tales leyes originan el alza de los precios y reducen el empleo. El doctor Walter E. William, economista del Temple University y miembro distinguido de The Heritage Foundation, ha explicado con elocuencia el efecto negativo que produce la legislación en materia de salarios mínimos. Otra forma de establecer la fijación de precios en el empleo de personas jóvenes, especialmente en la juventud de las minorías raciales principalmente. Dicho intento, llevado a cabo por el gobierno y que consiste en la fijación de los salarios, fue la causa que originó que más de la mitad de los adolescentes de las minorías raciales en búsqueda de empleo se encuentran desocupados en muchas de nuestras grandes ciudades. En un artículo en Policy Review en otoño de 1977, el Dr. William analizó con exactitud la forma en que la legislación de salarios reduce el nivel de empleo y origina inflación, disminuyendo así cada vez más el empleo. Las leyes de salarios mínimos, tanto federales como estatales, reflejan la intervención gubernamental en el mercado de trabajo. Dichas leyes tienen la intención de producir condiciones distintas de aquellas producidas en el mercado libre. En la práctica, los salarios mínimos dispuestos por ley autorizan las tarifas horarias mínimas que pueden pagarse. Los salarios mínimos así fijados originan un aumento en los salarios a un nivel más elevado de aquel que hubiera derivado de las potencialidades del mercado libre. Los organismos legislativos están facultados para incrementar los salarios mediante leyes, pero desafortunadamente no descubrieron el modo de legislar un aumento proveniente de la productividad del trabajador. Asimismo, mientras que el Congreso puede legislar sobre el valor pecuniario de un contrato de trabajo, no puede exigir que dicho contrato en realidad se celebre. En la medida en que las leyes se versan sobre salarios mínimos, eleven el nivel de los salarios a un punto tal que exceda la productividad de algunos trabajadores, los empleadores presumiblemente modificarán la utilización de la mano de obra. Dichas modificaciones originarán ganancias para algunos trabajadores en perjuicio de otros. Aquellos que observan sus empleos y perciben un salario mayor claramente se benefician. Los trabajadores que soportan los efectos adversos son aquellos que se encuentran en inferioridad de condiciones debido a su capacidad laboral en el mercado, al igual que aquellos que pierden sus empleos y sus ingresos o los que en primer término no son contratados. Dicho efecto puede observarse con mayor claridad si nos ubicamos en el lugar del empleador y preguntamos si debe abonarse una tarifa horaria de $2.60 por hora, sin considerar a quién se contrata y qué clase de trabajador conviene contratar. En términos de eficiencia económica, la respuesta es clara. Consiste en contratar trabajadores cuya productividad se aproxime en lo posible a $2.60 la hora. Si se dispone de trabajadores que reúnan tales condiciones, obviamente no es conveniente para la empresa contratar a aquellos cuyo rendimiento es de $1.50 por hora. Aún si el empleador deseara capacitar a dicho trabajador, el hecho de que éste deba
percibir un salario mayor que el valor de su producción en el mercado más los gastos de capacitación, convierte la capacitación en la empresa en una propuesta no atractiva. El efecto de los salarios mínimos puede enfocarse mejor si se realiza la siguiente pregunta: ¿quién soporta la carga de un salario mínimo? Como se sugirió anteriormente, los trabajadores que soportan el mayor peso son aquellos que resultan marginales, a los cuales los empleadores consideran menos productivos o cuya contratación es más costosa. La fuerza de trabajo de los Estados Unidos comprende por lo menos dos segmentos que comparten las características de los trabajadores marginales en mayor grado que otros. El primer grupo comprende la juventud en general. Los jóvenes no poseen la suficiente capacitación o resultan marginales debido a su edad, inmadurez y falta de experiencia. El segundo grupo, que abarca miembros del primero, está compuesto por minorías raciales, tales como negros e hispanos, quienes, como resultado de una discriminación racial y de una serie de factores socioeconómicos, se hallan representados en forma desproporcionada entre los trabajadores no calificados. A dichos trabajadores no solo les resulta imposible conseguir un empleo remunerado con el salario mínimo, sino que sus oportunidades de superar sus habilidades mediante la capacitación en las empresas son igualmente muy limitadas. La causa fuente y la solución definitiva. David E. Meiselman, autor del prólogo de la presente obra, es un especialista en economía monetaria. Él ha presentado sintéticamente la causa fuente de la inflación y la única manera posible de terminar con ella definitivamente en los siguientes párrafos. La inflación es el tema que se ha investigado con mayor profundidad en toda la economía. Toda inflación, incluyendo las contemporáneas, tienen la misma explicación. No existen excepciones a la regla. La regla es que los precios en promedio dependen de la relación entre el dinero en circulación y la producción. La inflación surge, como en los últimos años, cuando el dinero en circulación aumenta con mayor rapidez que el valor de la producción total de bienes y servicios de la nación, Producto Bruto Nacional Real. Los precios en promedio tienden a ser estables cuando en la mayor parte de la década de los 20, cuando la moneda aumentaba en la misma proporción que la producción. Al existir deflación, los precios caen como en los años 30, posteriores a la Guerra Civil, cuando la moneda en circulación aumentaba en menor grado que la producción. La Reserva Federal, nuestro Banco Central y un agente del gobierno federal, controla el gobierno, que comprende efectivo, billetes y monedas, y depósitos bancarios, cuentas corrientes y cajas de ahorro. En los años 60, cuando la producción aumentó en un promedio del 6,6% anual, la Reserva Federal incrementó la emisión monetaria en un promedio del 10,6% anual, o sea 4% por sobre la producción. Conforme a la regla, la inflación también promedió el 4% anual. Hasta ahora, en los años 70, la producción de los Estados Unidos se incrementó en una tasa promedio del 2,1% anual, debido a que la Reserva Federal aumentó la emisión monetaria al 9,5% anual, o sea 7,4% por sobre el nivel de producción. La inflación también promedió el 7,4%. Las viejas leyes económicas aún continúan en vigencia. No existe modo alguno de reducir o eliminar la inflación, a menos que la Reserva Federal también disminuya el aumento de la moneda en circulación para equilibrarla con el crecimiento real de la economía. El protagonista en la historia de la inflación de los Estados Unidos es la Reserva Federal y no el café en Brasil, el congelamiento en Florida o aún el monopolio árabe del petróleo. Al igual que muchos otros problemas, la inflación en su mayor parte se hace en Washington y no en Main Street ni en Wall Street. Si quienes elaboran la política económica en Estados Unidos finalmente adoptan el consejo de David Meiselman, no habrá necesidad de implementar controles de precio y salario, ya que la inflación quedará eliminada a todos los fines prácticos. Final del capítulo 18 del libro 4000 años de controles de precio y salario, cómo combatir la inflación.